En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? ¿Cómo vivir yo aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que he de hacer yo aquí, en este mundo, de manera permanente, de manera continua? Pues no decir todos los días. ¿Cuál ha de ser mi estilo de vida, mi manera de vivir? Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1. Bueno, concretamente, lo que Dios le dice a Josué. Y básicamente Dios le dice a Josué, pues, estas palabras, entre otras, las que vamos a leer ahora, o las que nos vamos a referenciar el día de hoy, porque Dios ya se había llevado a Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice Dios a Josué. Ahora levántate tú, porque tú vas a llevar a mi pueblo, vas a cruzar este Jordán, vas a llevar a mi pueblo a esa tierra que yo les he prometido. Josué 1. Hay un pasaje que ustedes y yo, seguramente muchos de ustedes, conocen, que es el versículo 8. Pero miremos este versículo 8 con algún detenimiento. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar. Bueno, cuando hablamos de meditar, seguramente hablamos, sí, de las maneras, o sea, de las vías de alimentación que yo puedo tener. He entendido que mi alimentación tiene que ver con la palabra de Dios. Claro, yo oigo la palabra de Dios, yo la leo, yo la estudio, yo la guardo en mi corazón. Bueno, hay un término que usamos que es memorizar, digámoslo así, que significa guardar eso en mi corazón. Y luego yo medito en su palabra. Y la meditación es parte, hace parte de aquellas vías de alimentación que yo tengo para mí, para mi salud, para que yo pueda vivir bien. El meditar. ¿Qué es meditar? Bueno, meditar incluso tiene algo, digamos, algo muy profundo, lo cual tenemos que también, en lo cual pues hay que pensar. ¿Qué significa esto? Meditar. Meditar es el considerar, es el pensar un asunto en particular, pero lo hago con atención para poder comprenderlo bien. Hay cosas seguramente que con oírlas, pues por supuesto no es suficiente. Claro, el oírlo, cuando yo oigo la palabra de Dios, me llama la atención, claro, se me abre el apetito. Usted oye acerca de un plato, un suculento plato, el que sea de su gusto, bueno, se me abre el apetito. Luego yo, ¿qué hago? Luego yo leo la palabra de Dios. Fíjate que con el leer no lo comprendo todo, pero me gusta. Estudio. Y claro, estudio y bueno, ahí viene cierto tipo de entendimiento. Luego lo guardo en mi corazón. Pero hace falta algo muy importante y es pensar, considerar este aspecto en particular con atención. Por ejemplo, un pasaje bíblico con atención. Porque yo lo que quiero es comprenderlo y comprenderlo bien. Entonces yo estoy pensándolo todo el día. Estoy considerándolo. O sea, es un entendimiento que va más allá de lo que inicialmente yo he leído o he estudiado o he aprendido. Bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es la pregunta. Porque esto es muy importante. Medito en él para que aquello lo cual yo he guardado, o sea, claro, está ahí en mi corazón, como quien dice, lo he memorizado, lo he guardado porque no se me olvida, porque no soy oidor olvidadizo, eso he de llevarlo yo a cabo. Por eso dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. He de hacer conforme. Pero ¿cómo voy a hacer yo de conformidad a lo que está escrito si todavía no lo entiendo? No lo comprendo bien. Lo he estudiado, solamente lo he memorizado.
El hecho de memorizar quiere decir que yo lo entiendo. Por ejemplo, en mi edad escolar, digámoslo así, en nuestra edad escolar, entonces uno memoriza ciertas cosas, pero ¿será que las comprende uno? Y lamentablemente, pues nuestro sistema educativo premia mucho lo que tiene que ver la memorización, pero la no comprensión necesariamente. Aquello lo cual yo voy meditando a lo largo del día, pues entonces aquello que yo he guardado ya comienza a tener sentido en mí. Y entonces yo lo pongo por obra. Es más, cuando yo lo pongo por obra, cuando yo hago de conformidad a aquello lo cual está ya guardado en mi corazón, aquello lo cual yo he oído, he leído, he estudiado, pues entonces ya comienza a tener sentido para mí. Porque lo estoy pensando, estoy considerando. No quiere decir que estoy cuestionando la palabra de Dios, ojo con eso, nunca. Sino que, claro, voy adquiriendo comprensión, entendimiento. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues todo. Porque aquí me dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Prosperar qué es? Es que claro, prosperar es que yo voy por un camino. Dios hará prosperar mi matrimonio. Claro, ¿y cómo lo va a prosperar? Con unidad, claro, con comunicación, vamos a salir adelante. Dios va a prosperar mi camino, mi paternidad. Dios la va a prosperar, mi paternidad. Dios va a prosperar mi camino, brindándome, salud, buenos hábitos en mi vida. Dios va a prosperar mi camino. Prosperar es lograr, llevar a cabo un objetivo que yo he tenido. Por ejemplo, con mi familia, con mi trabajo, en lo que yo haga, en mi vida espiritual. Dice, y todo te saldrá bien. Por eso, mi manera de vivir, ¿cuál debe ser? Vivir meditando siempre en la palabra de Dios. Eso significa el meditar. Entonces, a lo largo del día yo voy meditando. No quiere decir que entonces yo esté continuamente con él en la mano. No, usted está estudiando, usted está trabajando, usted está movilizándose de un lado para el otro, usted tiene sus quehaceres. Pero algo muy importante que Dios nos dio es aquella mente, claro, aquel corazón, y yo voy meditando allí en mi interior. Salmo 119, versículo 2 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ah, qué bueno esto. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es meditar? Es el considerar. Y estamos viendo de que yo voy a considerar tus caminos. Voy a considerarlos. Y en la medida en la cual yo voy meditando en esos caminos, yo voy considerando los caminos de Dios, es que yo definitivamente voy entendiendo. Considerar, ¿qué es considerar, por cierto? Es reflexionar con atención, con detenimiento, para que yo pues me forme mi opinión con respecto a algo. Y en este caso, pues lo estoy haciendo con detenimiento, con atención. Entonces estoy considerando, digamos, los caminos de Dios. En tus mandamientos meditaré. O sea, en tu palabra yo voy a meditar. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Miren que cuando yo medito, cuando mi vida es una de meditación en cuanto a lo que concierne la palabra de Dios, saben que eso trae regocijo a mi corazón. ¿Por qué? Porque la meditación me lleva al entendimiento, me lleva a la comprensión, me lleva a poner por obra las cosas. Yo las pongo por obra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, le dice Dios a Josué. Entonces tú vas a hacer prosperar tu camino. ¿Cuál era el camino de Josué? La tierra prometida. Harás prosperar tu camino. Y lo logró. Y fue prosperado él, y fue prosperado su pueblo, porque Dios, claro, estuvo con ellos. Cruzaron el Jordán, por eso todo lo pasaron en seco. Pero también Dios derribó las murallas de Jericó, y ahí comenzó esa época de la conquista. Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Por eso dice, no me olvidaré de tus palabras. Cuando yo medito en la palabra de Dios, yo no me olvido. Entonces yo tengo la palabra de Dios, yo la tengo guardada en mi corazón. Usted puede memorizar un pasaje, sí, pero se le puede olvidar también. Pero ¿saben qué es aquello que no permite que me olvide de ello? Que siempre lo recuerde. La meditación.
La meditación es aquello que contrarresta la amnesia espiritual que seguramente tienen muchos. El ponerlo por obra. Meditar, ¿para qué? Entiéndase, para hacer de conformidad, para ponerlo por obra. Y lo pongo por obra comprendiendo lo que estoy haciendo, entendiendo lo que estoy haciendo. Y eso trae regocijo a mi vida, trae alegría a mi vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no debe ser mi manera de vivir el meditar en su palabra? Vamos a orar. En tu palabra, Dios, yo meditaré. Meditaré todos los días de mi vida. Sí, oh Dios, porque eso es necesario en mi vida. Porque es necesario el entendimiento en mí, la comprensión. Por eso yo considero tus caminos. Y considero tus caminos, Señor, como Dios, como aquel camino excelente que tú tienes para mí. Meditar en tu palabra todos los días de mi vida. Vivir meditando de día y de noche. Y ahí está tu promesa, porque entonces harás prosperar tu camino. Tú harás prosperar mi camino, tu camino. Eso es lo que tú me dices a mí. Si es que yo medito para guardar, ¿sí? Para hacer de conformidad a tu palabra, Señor, para nunca olvidarme de ella. Gracias, Dios, porque tú me permites comprender y entender, Dios, tu palabra a través de la meditación permanente en mí. Y esto trae regocijo a mi corazón. Ahora, que Dios los bendiga en este día y que Dios los lleve a meditar en su palabra en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos siempre aquí en Teoterapia y Meditación. Muchas gracias a todos aquellos que ya llevan conectados con nosotros, ya prácticamente casi 3 años en este programa que estamos obviamente emitiendo por nuestro canal Soy ICT. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayo Estéreo, La Mágica, la hermosa Guajira colombiana, Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa pues ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo, comente algo de lo que aprendió hoy de la palabra de Dios en cuanto a meditación o alguna experiencia personal, pues obviamente para edificación de todos. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.